cada rato. A ver, entonces, ahora sí, Brian Morán soy yo, más, o sea, bueno, me conocen bastante como Ismael, pero bueno, si me conocen como Brian, da igual. Yo soy el que les va a ayudar desde ahora. Tenemos el grupo en WhatsApp y tenemos el canal de YouTube. Este video va a ser subido al canal de YouTube y es para el repaso de mañana. Lo primero que tenemos, el primer ejercicio dice: el movimiento de una partícula se define mediante la relación, y tenemos la posición, pero ¿de quién depende esta posición? Del tiempo. Entonces, la posición en función del tiempo es t al cubo sobre 3 menos 3t al cuadrado más 8t más 2. Así sería, ¿verdad? Entonces, miren, aquí le está pidiendo el momento en que la velocidad es nula. Recuerde que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o también la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Es lo mismo, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, mira, aquí cuando le piden la velocidad nula, lo primero que hay que obtener es la ecuación de velocidad, que se obtiene como derivando la posición con respecto al tiempo. Entonces aquí le va a quedar 3 al cuadrado sobre 3 menos 2 por 3t más 8, y la derivada de una constante pues es 0. Esto se va, y me queda que la velocidad en función del tiempo es t al cuadrado menos 6t más 8. Mire, ahora, si me piden la velocidad nula quiere decir que es igual a 0 metros sobre segundo. Entonces esto me queda 0 es igual a t al cuadrado menos 6t más 8. Y de ahí factorizamos. Entonces nos queda t menos, y del otro lado t menos por más también sería menos. Decimos dos números que multiplicados me den más 8, y en este caso como son signos iguales, menos 6, que serían 4 y 2. Y como cada uno tiene que ser igual a 0, vamos a ponerlo por acá. T menos 4 tiene que ser igual a 0, y T menos 2, o bueno, sería o T menos 2, cualquiera de los dos, tiene que ser igual a 0. Entonces, T es igual a 4 segundos y también 2 segundos. Entonces, mire, tenemos dos tiempos. Pilas con eso. ¿Sí? Pilas con esos tiempos en que la velocidad es 0. Ahora le dicen acá la posición y la distancia total recorrida cuando la aceleración es nula. O sea, le piden la posición cuando la aceleración sea nula. Ahora le están diciendo cuál es la posición cuando la aceleración es 0 metros sobre segundo al cuadrado, pero también cuánto es la distancia total recorrida. Eso le están pidiendo aquí. Esto aquí creo que no hay duda, solamente como le pide velocidad nula, igualamos a 0, factorizamos y despejamos, ¿verdad? Ahora tengo que hallar la ecuación de aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces derivamos eso y nos queda 2t menos 6. Entonces quiere decir que la aceleración en función del tiempo es 2t menos 6. Nada más así nos quedaría. Ahora, pilas con lo que yo voy a hacer aquí. Mire, cuando yo tengo que la aceleración, me dice la posición y la distancia total recorrida cuando la aceleración es nula. Entonces, aquí yo creo que debería decir hasta cuando la aceleración es nula. Bueno, así debería decir recorrida cuando la aceleración es nula, porque la distancia sería entre un tramo. La posición sí está correcto que le diga cuando cuando la aceleración es nula, pero la distancia recuerda que es el recorrido que hace en un tramo, entonces debería decir la distancia total recorrida hasta cuando la aceleración es nula. O sea, hasta el momento en que la aceleración se hace nula. Entonces sería desde 0 hasta ese punto. ¿Me hago comprender, sí o no? Confirmen. Sí. Ya, belleza. Ahora, ya tenemos esto, ¿verdad? Ya tenemos la ecuación de aceleración, y para el literal B lo que vamos a necesitar es que la aceleración sea igual a 0, y la ecuación es 2t menos 6. Entonces esto lo despejamos y nos queda
C es igual a 2t, entonces t es igual a 3 segundos. Y qué belleza que salió así, porque aquí ustedes tienen que tener en cuenta algo. Pilas con los que yo les voy a decir. Cuando ustedes tengan momentos en que le pida, por ejemplo, distancias, ustedes primero tienen que saber en qué tiempo la velocidad fue nula. ¿Sí? En qué tiempo la velocidad fue nula. Entonces yo lo voy a poner por aquí, mira. En un primer tiempo que la velocidad fue nula, fue a los 2 segundos y luego a los 4 segundos. Vamos a asumir que esto es los 0 segundos. Este es el tiempo en segundos. ¿Ok? El tiempo aquí. En cada uno de estos tiempos, por ejemplo, aquí la velocidad es 0 metros sobre segundos y aquí también la velocidad es 0 metros sobre segundos. Al inicio no lo pongo porque no sé cuánto es la velocidad al inicio, pero así al ojo es 8, no es 0. ¿Sí? Aquí, mire, si reemplaza el 0, le sale 8. Entonces, al inicio la velocidad no es 0, o sea, no parte del reposo. Pero, ¿qué necesito saber yo? Yo necesito saber la posición a los 0 segundos, la posición a los 2 segundos, y como le piden el recorrido, miren, el recorrido, o sea, la distancia total recorrida a los 3 segundos, sería por aquí, ¿verdad? Entonces necesito saber a los 3 segundos. ¿Por qué? Porque miren, una cosa es el desplazamiento. El desplazamiento desde t igual a 0 segundos hasta t igual 3 segundos. Mire lo que va a pasar con esto de aquí. Si yo hallo el desplazamiento en esos puntos, sería la posición cuando es 3, voy a ponerle cuando sea 3, usted viene y reemplaza aquí, le queda 3 al cubo sobre 3, menos 3 por 3 al cuadrado, más 8 por 3, más 2. ¿Cuánto le sale ese chiste? Ahora aquí sale 9, ¿no? Aquí sale 9, aquí sale 24, 9 más 26 sería, y menos 27. Sale 8. Confirmen. 8 metros. Confirmen si a todos les sale eso. Sí, belleza. Y ahora, cuando x igual 0, mire, cuando sea 0 va a quedarle 0 al cubo sobre 3, menos 3 por 0 al cuadrado, más 8 por 0, más 2, y eso es igual a 2 metros. ¿Sí? Ahora, aquí viene el punto que ustedes se van a dar cuenta. Mire, el desplazamiento va a ser la posición a los 3 segundos menos la posición a los 0, y eso le va a salir 6 metros. Ya omitiendo, ¿no? O sea, sería la posición de aquí que es 8, menos la de aquí 2, serían 6 metros. Ese es el desplazamiento, ¿sí? Pero igual aquí ya contestó algo que le decía la posición cuando es nula. Cuando es nula a los 3 segundos. Aquí lo habíamos determinado. Aquí la aceleración es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería mi posición, ¿verdad? Mire, ¿por qué le digo esto? Porque usted a la final va a decir, ah, ok, la distancia es el módulo del desplazamiento, y bueno, entonces voy a decir que la distancia es 6 metros. Usted viene a encierra 6 metros. Eso no está correcto. ¿Por qué? Porque mire, en este punto de aquí, en este punto en que la velocidad se hizo 0, cuando la velocidad se hace 0, puede que el objeto tienda a cambiar de dirección. Entonces el desplazamiento ya no va a ser en la misma dirección como para poder sumarlo. ¿Cuándo coincide esto de aquí? Esto de aquí solamente coincide cuando no cambia de dirección. Cuando no hay cambio en dirección. De dirección. Y ahora, ¿usted cómo sabe si aquí hubo o no hubo cambio de dirección? O sea, en vez de ponerse a buscar todo eso, a mi recomendación, lo más factible sería simplemente hallar el desplazamiento de aquí a acá. Un desplazamiento 1 y de aquí a acá un desplazamiento 2. ¿Sí? Eso sí puede hacer. ¿Por qué? Mire, si por ejemplo yo inicio aquí, ¿no? Entonces, mire, usted viene a inicia aquí. Yo sé que hasta este punto de aquí hay 4 metros. Entonces, vamos a asumir que usted hace esta trayectoria. Llega aquí y luego retrocede 1 metro, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento es desde donde inicia hasta donde termina. ¿Cuánto se ha desplazado entonces aquí? Confirme. Mire, si avanza 4 metros, pero retrocede 1,
cuánto se ha desplazado. Recuerde que el desplazamiento simplemente le interesa dónde empieza y dónde termina. 3. 3 positivo, ¿verdad? 3 metros. Pero ahora, si me piden la distancia recorrida, la distancia, recuerde que no le interesa si va hacia la izquierda o va a la derecha, todo se suma. 5. Exacto, 4 de ida y 1 de regreso, le da 5 metros. Pero usted, ¿cómo puede relacionar eso con los desplazamientos? Miren, vamos a hacerlo por tramo. Vamos a decir que en el desplazamiento 1, como se movía a la derecha 4 metros, sería positivo. Y en un desplazamiento 2, como se mueve hacia la izquierda, sería menos 1 metro. Entonces, el desplazamiento total va a ser la suma de todos los desplazamientos. ¿Sí? ¿Y qué le va a quedar aquí? 4 menos 1, eso es 3 metros. Y aquí se puede dar cuenta cómo yo podría hallar la distancia recorrida con esos desplazamientos. Simplemente, ¿qué es lo que debo hacer? Valor absoluto de los desplazamientos. Qué belleza, valor absoluto seca. Entonces, mire, ahí sería así. Valor absoluto de 4 más valor absoluto de menos 1. ¿Y eso cuánto es? 5 metros. Ahora sí coincidimos. ¿Me captan la idea? Porque justo aquí, para poder cambiar de dirección, ¿qué necesita hacer ese individuo? Poner velocidad 0 metros sobre segundo, ¿sí o no? O sea, si es que va acelerando, pues no. Para poder realizar el otro desplazamiento. O simplemente puede que cambie de golpe también. O sea, la aceleración sea muy grande en ese momento y quizás cambia de golpe. ¿Me hice comprender la idea o no? Efectivamente. Qué belleza. Eso me cambia. Entonces, miren, con eso ya tenemos la lógica para lo de acá. Como en este punto se hace 0, yo necesito calcular las posiciones en esos puntos. Miren. La posición a los 3 metros ya sé que, perdón, a los 3 segundos 8 metros. Y a los 2 segundos, bueno, reemplaza aquí 2 segundos y ¿cuánto le sale? Reemplaza aquí 2 segundos, por favor. A ver, sería 8 tercios menos 12 más 16 más 2. Sale 8.67. Confirmen. Confirmado. Confirmo. 8.67 metros. Y la posición a los 0 segundos, o sea, lo estoy haciendo de atrás hacia adelante. ¿Sería cuánto? 2 metros, ¿no? Entonces, miren, el primer desplazamiento lo realiza el tramo de 0 a 2 y el otro de 2 a 3. Entonces, el desplazamiento 1 va a ser, ¿qué cosa? De 0 a 2, ¿verdad? Entonces sería 8.67 menos 2. ¿Cuánto le da lo de aquí? Sería 6.67 metros, el primer desplazamiento. Y ahora el desplazamiento número 2 le va a dar ¿cuánto? Sería 8 menos 8.67 metros. ¿Cuánto le queda a esto? 0.67, ¿verdad? Confirmen. Ah, negativo, pues no. Por si acaso, me comí el negativo. Era para ver si estaban atentos. ¿Estamos claros o no? ¿Puede repetir la última parte? Es que se me cortó la señal. Ah, ya. Sería así, el desplazamiento 1 es del tramo 0 a 2. Entonces sería 2, la posición a los 2 segundos, mire, la posición a los 2 segundos, que es 8.67, menos la posición a los 0 segundos, que es 2, me queda 6.67. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o qué? Sí. Ya. Y ahora, en el tramo de acá sería desde 3 hasta 2. A los 3 segundos es 8, a los 2 segundos 8.67. Entonces, si usted hace el desplazamiento, le sale menos 0.67, ¿verdad? Sí. Y si se dan cuenta, ¿qué pasó en este tramo? Miren, en ese segundo, de 2 a 3, ¿cambió o no cambió de dirección? Sí, porque retrocedió. Eso es lo que les hice ver en el dibujo de acá. Entonces quiere decir que la distancia aquí va a ser los módulos de los desplazamientos. Entonces sería 6.67 más menos 0.67, o sea, el valor absoluto. Sería 6.67 positivo más 0.67.
Esto le queda 6, esto le queda 1.24. 7.34. 1.34 plano. Ya, 7.34 metros. Si vieron que en este caso no se cumplió lo de aquí, que la distancia es igual al desplazamiento. Miren, este es el desplazamiento, que es 6 metros. Pero la distancia, en cambio, ¿cuánto es? 7.34. O sea, esto de aquí, no, lo voy a dejar ahí porque igual le señalé que cuando no hay cambio de dirección, solamente ahí se cumple eso. Y el desplazamiento, que ya lo habíamos encontrado, que era 6 metros. Pero el desplazamiento no es igual a la distancia recorrida. ¿Estamos claros, chicos y chicas? Sí, bro. Ustedes son unos cracks. Ya cópienlo ahí rapidito. Si quieren que haga la pantalla más pequeña o atienda alguna duda, me pueden decir. Sí, hágala más pequeña para tomarle captura. Bien, Sí, porque la parte de abajo no está, no se ve. entendido. Si ustedes tienen algún ejercicio que deseen que resuelva, lo pueden enviar por si acaso. Yo creo que este ejercicio estuvo chévere como para iniciar, porque esto de aquí sí le saben tomar, que determine el desplazamiento y la distancia total recorrida en cierto tramo. Entonces, cuando ustedes le digan eso, mire, siempre que ustedes le digan la distancia total recorrida en movimiento variado, usted la primera pregunta que se tiene que hacer es, hay momentos entre, o sea, hay instantes entre ese intervalo que me están diciendo donde la velocidad se hace cero. Eso es lo primero que usted se tiene que preguntar. ¿Y cómo se responde esa duda? Pues haciendo la velocidad cero y sacando los tiempos. Y mire, sí está. Pero suponiendo que el tiempo, el otro tiempo que se detenía hubiera sido por acá 8 segundos y no 2, entonces ahí sí era igual, pues el desplazamiento era igual a la distancia recorrida, solo ahí. Pero como hay un momento en que se hace cero en ese intervalo, entonces ya saben que tienen que hacer como que desplazamientos por cada tramo y a esos desplazamientos sacarle el valor absoluto para encontrar la distancia total. Espero haber sido claro. Y si tienen dudas, pues no me importa, no, mentira. Si tienen dudas me dicen y respondemos nomás sin problema alguno. Vamos a hacer de velocidad relativa también, por aquí tengo un ejercicio. El desplazamiento sí es 6. El desplazamiento sí. Mira, aquí está. Este es el desplazamiento. Esta es la distancia total recorrida. ¿Sí? Esta es la distancia total recorrida. O sea, y aquí le hice un ejemplo. Déjenme como que poner esto de aquí, por si acaso lo voy a tomar screen. Ya, ahí sí. Esto es como que un ejemplo y este es el ejercicio. Este es un ejemplo porque la distancia no es igual al desplazamiento siempre. O sea, no siempre sucede eso. Eso solamente sucede en los movimientos rectilíneos donde no hay cambio de dirección. Solamente ahí sucede eso, que la distancia es igual al desplazamiento. Que mira, ahí le puse, cuando no hay cambio de dirección. Solamente ahí se cumple eso. Pero como nosotros ya estamos en física mecánica y vemos movimiento variado, ya pues las reglas van cambiando.
Sí, sí, lo voy a subir al canal de YouTube. Ya les envié el link. Lo voy a subir al canal de YouTube para que ustedes puedan repasar ahí. Déjame que se dejó de compartir pantalla. Ahí sí. Vamos a hacer uno que creo que tal vez ya lo hicieron, pero no importa. O sea, quiero que ustedes se den cuenta de algo aquí. ¿Ya está copiado? Sí, Ya. A ver, Jiménez. Está aquí, bueno, creo que ya lo han hecho, pero no importa. Para recordar solamente que cuando los objetos que rotan de manera circular son concéntricos, ¿qué quiere decir concéntricos? Concéntricos quiere decir que comparten el mismo centro, ¿sí? ¿Sí? Mire, por ejemplo, esto de aquí es el centro, esto sería un radio 1 y aquí acá pues sería un radio 2. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando comparten el mismo centro? Las velocidades angulares son la misma, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, están sujetas o están tocándose en la periferia, ¿sí? Vamos a decir que aquí hay un radio 1 y aquí hay un radio 2. Cuando sucede esto, las velocidades lineales son las mismas. Puede ser eso o puede ser, por ejemplo, que esté atado por una cadena o una banda. Aquí también se cumple que la velocidad lineal son las mismas. Esta es la rueda 1, esta es la rueda 2, aquí tiene su centro y listo. Entonces, pilas con eso. Pero miren, si yo le estoy diciendo eso a usted, primero, yo con C podría hallar directamente lo de acá. O sea, yo podría hallar esto. Porque mira, aquí le dicen, en la figura se muestran tres ruedas que inicialmente, que inician su movimiento desde el reposo. O sea que todas tienen velocidad inicial 0 metros sobre segundos. Y o sea, esa es la misma velocidad inicial para todos. La velocidad inicial de B y también es la velocidad inicial de C. Que serían 0 metros sobre segundos. Si la rueda se acelera a razón de 12 radianes, eso es aceleración angular, sería 12 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Por si acaso, si le ponen 1 sobre segundo al cuadrado, usted tiene que saber que son radianes. Porque remontémonos al pre y recordemos que los radianes también son... los radianes también son adimensionales. Entonces la dimensión de los radianes es 1 y le pueden poner 1 sobre segundo al cuadrado o también s a la menos 2. Esto de aquí es aceleración angular. Pilas que les estoy diciendo por si acaso. ¿Okay? Ahora miren, ¿qué pasa si por ejemplo en un punto cualquiera esta velocidad en c es de 2 metros sobre segundo? ¿Cuánto es la velocidad de acá? De B. 2 metros sobre segundo. Exacto. ¿Y la de A? Igual. 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo ¿Por con qué el esto cuadrado? mandé. Ah, Por- disculpa. Es para ver si está atento. A ver, miren. Esto es un por si acaso, es un plus que o sea, les quiero mostrar. Si ambas partieron del reposo y ambas llegan a 2, ¿tienen o no tienen el mismo cambio de velocidad? Sí. Sí, y si tienen el mismo cambio de velocidad respecto al tiempo, ¿qué puedo decir que también es igual? Su desplazamiento angular. No, desplazamiento angular no. Mire, cambio de velocidades lineales respecto al tiempo.
¿Qué es el La cambio de las aceleración velocidades tangencial. lineales respecto al tiempo? La aceleración angular. Quítele el angular y póngale la lineal nada más. Su Sí, aceleración porque tangencial. estoy diciendo cambio de velocidades lineales. ¿Sí? Entonces sería la aceleración lineal o aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces quiere decir que las aceleraciones tangenciales son las mismas. O sea, la aceleración tangencial de la una es igual a la aceleración tangencial de las dos. ¿Sí? Y en cambio acá sucede con la que ustedes acaban de mencionar, con las aceleraciones angulares. La 1 es la misma que la 2, ¿sí? Cuando son concéntricos. Cuando son así, que se tocan en la periferia, o están sujetos por una banda o algo así, en cambio ahí las que son iguales son las tangenciales. ¿Estamos claros? Sí. Ya, sí dice. Ahora, si a mí me piden cuántas vueltas da la rueda en ese tiempo, lo que a mí me están pidiendo es desplazamiento angular. O sea, eso de ahí, o sea, la distancia angular que recorra. Eso es lo que me piden. Y como es un movimiento que parte desde el reposo y adquiere otra velocidad, quiere decir que es un MCV, movimiento circular uniformemente variado. Porque esta de aquí es constante, mire, la aceleración de C. Entonces esto podría poner velocidad angular inicial por tiempo más la aceleración angular por un medio por el tiempo al cuadrado, así. ¿Pero de quién? De A, entonces sería de A y también de A. Entonces, ¿yo qué necesito aquí encontrar? La aceleración angular de A, ¿verdad? Entonces, mire, como la aceleración tangencial de C es o no es igual a la aceleración tangencial de A. Sí, lo es. Sí lo es, ¿verdad? ¿Y cómo es la aceleración tangencial de C? ¿Cómo se le escribiría? En función del angular. Aceleración angular por radio. Exacto, recuerda que esta aquí es la de C. Entonces aquí sería radio de C por aceleración angular de C, y en cambio que sería radio de A por aceleración angular de A. ¿Por qué hago eso? Porque es lo que necesito aquí. Entonces, el radio de C sobre el radio de A por la aceleración angular de C es igual a la aceleración angular de A. Ahora, si usted quiere, puede poner esto directamente aquí, pero ya no seamos tan castrosos y vamos a reemplazarlo. Cuando ustedes tengan así, miren, no importan las unidades, da igual las unidades. ¿Cuánto es el radio de C? 5 centímetros, miren, lo voy a poner con las unidades para que usted se dé cuenta. ¿Cuánto es el radio de A? 20 centímetros. Y la aceleración angular de C, pues es 12 pi radianes sobre segundo al cuadrado. O sea, le pongo las unidades para que se dé cuenta. Mire, sas, sas. Se fue. Quinta 1, quinta 4, cuarta 1, cuarta 3. Quiere decir que la aceleración angular de A, ¿cuánto va a ser? 3 pi radianes sobre segundo al cuadrado, o también que le pongan 1 sobre segundo al cuadrado, que es lo más frecuente. Y ya con eso está casi resuelto el ejercicio, porque si parte del reposo, ¿cuánto es la velocidad angular en el reposo? 0. 0. 0. Entonces el desplazamiento angular de A va a ser un medio de la aceleración de A. ¿Cuánto es la aceleración de A? 3 pi. Y ahora el tiempo me lo están dando en minutos. Me dice que son 2 minutos aquí, mire. 120 segundos. Belleza. 120 segundos. Entonces, esto sería 120 segundos. No le voy a poner el segundo, pero sería 120 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto le queda del desplazamiento angular de A? Lo que yo recomiendo es que haga 120 al cuadrado por 3 y dividido para 2, y el pi lo deje, porque va a tener que dividir. 120 al cuadrado por 3 dividido para 2. Sale 21.600. Pi, ¿en qué unidades? Radianes, ¿verdad? Pero a mí no me piden radianes, sino que me piden vueltas. Por cada una vuelta, ¿cuántos radianes yo recorro? 2 pi. Exacto, 2 pi radianas, o una revolución, es lo mismo, ¿no? 2 pi radianas, entonces SAS se fue, pi y pi se fue también. Y ahí puedes sacar la mitad. ¿Cuánto es la mitad de todo eso? 10.300. No, es 10.800. 10.800. 10.800 vueltas. Y este es un ejercicio clásico.
sabe salir bastante. Y listo. Pero miren, si vieron que igual esto ayudó bastante para obtener directamente la de C. O sea, perdón, la de A. Porque el otro camino, pero más extenso a mi parecer, es como que determinar la velocidad lineal en esos puntos, o sea, en el punto de 2 minutos con la ayuda de C, y como la velocidad lineal es la misma, luego me voy acá para A. ¿Me dice comprender o no? O sea, como que digamos que otro método así. Lo primero que usted podría hacer es como que hallar la aceleración tangencial de aquí. O bueno, la aceleración, la velocidad sería angular de C a los 2 minutos. Puede hacer eso, hallar la velocidad angular de C a los 2 minutos, con esa velocidad angular pasar la lineal, y esa es la velocidad lineal de A. Y esa velocidad lineal de A usted le pasa a a la angular de A, y ya con eso puede terminarlo. ¿Por qué la velocidad inicial de A es 0? Porque le dice aquí que parte del reposo, mira. Desde el reposo. Entonces, la velocidad angular inicial es velocidad inicial sobre radio. Y como la velocidad inicial es 0, ¿cuánto queda esto? 0. Belleza. Por eso me cambian ustedes. Verán, si tienen algún ejercicio que deseen que resuelva, lo pueden pasar. Me avisan cuando terminen de copiar para poder poner otro ejercicio. Espérenme un momentito. Voy a volver a compartir, que cuando se abra un documento nuevo se pone media loquis. Sí hay grupo de WhatsApp, y tenemos también el grupo el canal de YouTube, que ahí es donde voy a subir esta grabación. Dinámica no entra mañana, solamente entra cinemática, tengo entendido, para quien envió ese ejercicio ahora. O sea, si quieren lo resolvemos, pero solamente entra cinemática la lección. Sí, ahora voy a hacer justamente uno de velocidad relativa, que a mi parecer es bastante pepa. Porque las aceleraciones tangenciales son iguales, porque las velocidades son iguales en todos los puntos. Miren, por ejemplo, si aquí tiene una velocidad inicial, el primero de 0 metros sobre segundos, el de acá también va a tener la misma velocidad inicial. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad final del primero es 4 metros sobre segundos? ¿Cuánto va a ser la velocidad final de acá también? 4 metros sobre segundos, ¿verdad? ¿Sí? Y si nosotros calculamos la aceleración recuerden que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Le pregunto, ¿el cambio de velocidad respecto al tiempo va o no va a ser el mismo para ambos? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que la aceleración tangencial es la misma para los dos. Y eso fue lo que hice aquí, lo que nos ayudó a resolverlo, a mi parecer, más rápido. ¿Sí? Para Luis, que me pregunto. La lección de mañana será cinemática, cinemático o sistemática. Es cinemática, dinámica ya sería creo que en la otra lección. Solo cinemática mañana, ¿verdad?
Si pueden, como que escriban en general para que ya pues todos podamos ver las respuestas que dan o las opiniones. Confirmen si ya está copiado todo esto para poder cambiarlo. Bueno, voy a asumir que sí. Dice, el piloto de una avioneta debe mantener un rumbo de 18 grados al norte del este. Bueno, por ahí ya empezamos con virtuales. Para que su avión viaje hacia el este con respecto al suelo. O sea, que alguien que está en el suelo ve que el avión viaja hacia el este. La velocidad de la avioneta con respecto al aire es de 260 kilómetros sobre hora y su velocidad con respecto al suelo es de 280 kilómetros sobre hora. Ahora miren, aquí muchas veces nosotros cometemos un error, que es cuando es cinemática casi siempre tratamos de buscar triángulos rectángulos, pero no siempre es así, o sea, no siempre van a ser triángulos rectángulos. Ese es un error grandísimo que cometemos. Mire, voy a dibujar aquí esta nota así. Y a ver, mire, me dicen que la velocidad de la avioneta con respecto al aire es de 260, o sea, la velocidad del avión con respecto al viento es de 260 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Y le dice que su velocidad respecto al suelo, la velocidad del avión con respecto a tierra es de 280 kilómetros sobre hora. Dice calcule la velocidad del viento. Mire, lo que le falta es la velocidad del viento con respecto a tierra. Si se supone que alguien ve que esto se dirige hacia el este, así, o sea, esa es la velocidad que alguien ve respecto a tierra. Entonces, esta sería la velocidad del avión con respecto a tierra. ¿Sí? Y acá le dice que debe mantener un rumbo de 18 grados al norte del este. O sea que esa dirección, ¿quién la debe tener? Esa dirección la debe tener 18 grados al norte del este. La debe tener, ¿qué? La velocidad del avión respecto al viento. O sea, sería así, a ver, no sé. Sí, no sé. En dirección antihoraria. Entonces aquí dice que son 18 grados al norte del este. O sea, usted parte del este y se va hacia el norte. ¿Cuánto? 18 grados. Estoy exagerando, pues no. 18 grados. Y esta sería la velocidad del avión con respecto al viento. Pero miren, ¿cuál es el error que nosotros cometemos? Muchas veces, o sea, le digo porque a mí también me pasaba cuando yo recién estaba viendo velocidad relativa. Yo venía y lo ponía aquí. Y decía, entonces el viento debe ir hacia acá. Así decía yo. Pero no es así, pues. ¿O sí? ¿Será que aquí forman 90 grados? ¿Cómo yo puedo sacarme de la duda si forman o no los 90 grados en este caso? ¿Cómo podría decir que forman 90 grados? Se supone que si formaran 90 grados, la proyección de esto coincidiría con el de aquí, ¿sí o no? La proyección horizontal de la velocidad del avión con respecto al viento debería coincidir con la velocidad del avión con respecto a tierra. ¿Me hago comprender o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a ver si es verdad. Y aprovechamos, aunque no es verdad, pero o sea, ya ahorita le voy adelantando que no es verdad, pero ya le voy a indicar por qué. Mire, la velocidad del avión con respecto a tierra, vectorialmente, ¿cómo sería? En el plano XY, ¿cómo lo escribiría? De manera vectorial. 280i. 280i más 0j. Y todo esto en unidades de kilómetros sobre hora. Es Ahora, necesario poner J. no, siquiera no lo pongo. Yo lo pongo para indicar que no hay componente en Y nada más. Pero ya, pues, es obvio con el gráfico.
Ahora la velocidad del avión con respecto al viento. La velocidad del avión con respecto al viento sería la de aquí. Pero mire, esta tiene componente en X y en Y. Si es que la componente en X es igual a la de acá, yo puedo asegurar que forman 90 grados. Pero si no es el caso, entonces no hay 90 grados. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos. ¿Cuánto es la velocidad del avión con respecto al viento? ¿Cómo Ahí nos sería queda? 280 por coseno de 18 y Aquí sería 260. 260 por coseno de 18 y más ¿Correcto? 260 por seno de 18J. Belleza. Y todo esto ya sabemos que está en unidades de kilómetros sobre hora, por si acaso se vayan a marear. Entonces, la velocidad del avión con respecto al viento, mire que lo estoy escribiendo como vector. ¿Cómo quedaría? 247.2 i. Punto 3 i. ¿Cuánto queda? 247.3 i. Punto 3 Sí. más. Ahí tiene que quedar un número pequeñísimo, porque el seno, mientras más se acerca al 90, es mayor, pero se acerca al 80.34. 80.3 J. 80.3 J. Listo. El ángulo, no, porque aquí dice al norte del este, o sea, ¿desde dónde está partiendo usted? Del este. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia el norte. Entonces sería del este, se dirige 18 grados al norte. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y por último, acá si quiere puede poner la símbolo. Desde el este, 18 grados al norte. ¿Ya? Da igual. Ahora ya tenemos esto de aquí, mire. Una parte clave que yo recomiendo para que ustedes puedan dibujar los vectores aquí es que nosotros sabemos que la velocidad del avión con respecto al viento es la velocidad del avión con respecto a tierra menos la velocidad del viento con respecto a tierra. Yo recomiendo siempre que esto de aquí lo dejen como suma. Velocidad del avión con respecto al viento más la velocidad del viento con respecto a tierra es igual a la velocidad del avión con respecto a tierra. Y miren, ¿por qué? Porque esto de aquí, este vector de aquí es la resultante de la suma de los otros dos. Entonces el otro vector, que es el de acá, tiene que ser la cola aquí y la flecha acá, para que se sumen. Pues. Esa es la suma vectorial. Entonces esta sería la velocidad del viento con respecto a tierra. ¿Fue claro o no? Sí. Sí. Listo. Listo. Quedó claro. ¿Mandé? Ahí quedó claro. Ya, belleza. Entonces, ahora la velocidad del viento con respecto a tierra, si usted despeja, le queda la velocidad del avión con respecto a tierra, menos la velocidad del avión con respecto al viento. Así le tiene que quedar, ¿no? Ya despejado. Y bueno, y ahora sí, para resolver así como que sacar los valores, ahí sí es bueno que utilicen así. Bueno, lo que sea necesario. Si es que le toca suma, pues hace la suma, y si toca resta, pues haga. Y aquí sería entonces la velocidad del viento con respecto a tierra. Dice que es la del avión con respecto a tierra menos la del viento perdón, la del avión respecto al viento. Entonces restamos X con X. Sería así, 280 menos 247.3 y más 0, porque es la de acá, miren, menos 80.3 J. Entonces la velocidad del viento con respecto a tierra va a ser igual a ¿cuánto? 280 menos 247.3 da 32.7. 36.7 me dio. No, No, es 32. 32.7. Ajá, 32. Ok. 32.7. Y aquí sería menos 80.3 J. Y listo. Esta sería la velocidad del avión con respecto al viento y usted lo puede comprobar de manera vectorial, porque mire,
Esto tiene componente en X que apunta a la derecha y componente en Y que apunta hacia abajo. Si apunta a la derecha debe ser positivo. Si apunta hacia abajo debe ser negativo a la J. ¿Se cumple todo eso? Sí. Y listo. Esa sería la resolución del ejercicio. Pero pilas con lo que le dije de los triángulos, porque nosotros cometemos a veces esa falta de querer todo en velocidad relativa. O sea, yo le digo porque le digo a la plena que cuando yo recién vi velocidad relativa no entendía, pero esa nota parecía que estaba en otro idioma para mí. No le entendía ni por dónde empezar. Así yo decía, velocidad relativa, sí sé, pero el nombre. Y de ahí no sé nada más. O sea, bueno, por suerte si se lo deja en forma vectorial, no hay ni para qué pensar en si se forma el triángulo, ¿no? Simplemente formar los vectores y operarlos. Claro, sino que suponiendo que usted quería hallar el módulo de la velocidad. ¿Sí? El módulo de la velocidad. Entonces, el módulo de la velocidad, usted tiene un montón de ejercicios que podría hacerlo por aquí. O sea, tiene un montón un montón de métodos. Por ejemplo, podría hallar por ley del coseno también. O sea, pero solamente hay el módulo. El módulo de la velocidad con respecto a tierra. ¿Qué sería? La velocidad, cada una elevada al cuadrado, ¿verdad? Sería cada una elevada al cuadrado, sería 260 al cuadrado, más 280 al cuadrado, menos 2 veces 260 por 280, coseno del ángulo que forma. Y le saco la raíz. Eso es todo. Bien. Entonces la velocidad del viento con respecto a tierra, ¿cuál es? O sea, tiene que salir de lo mismo. Igual déjenme comprobar. 260 al cuadrado más 280 al cuadrado menos 2 por todo eso. 260 por 280 por coseno de 18. Sale 86.75. 86.75 metros sobre segundo. Entonces, a ver, hay aquí y tiene que salir lo mismo o aproximado. Velocidad del viento con respecto a tierra sería 32.7 al cuadrado más 80.3 al cuadrado y le saco la raíz. Eso me queda 86.7 metros sobre segundo, ¿ya? Y listo. ¿Quedó o no quedó? Sí. Pero aquí venía un problema. ¿Cuál es el problema? Que si usted hacía por ley del coseno, ahora se tenía que matar aquí viendo cómo obtiene este ángulo o no sé, alguna manera para usted poder determinar qué va aquí. O sea, para que usted pueda determinar el ángulo y con eso poder descomponerlo de manera vectorial, porque usted le están pidiendo velocidad, pilas con eso. Cuando ustedes le piden velocidad, mire, calcule la velocidad es un vector, entonces usted lo tiene que expresar como tal. Cuidado, se le va a ocurrir poner como que solamente la magnitud, porque ahí viene IRA, un cero, se fue esa nota. ¿Sí? ¿Es válido calcular el módulo de la velocidad del viento utilizando simplemente el teorema de Pitágoras? No, a eso es lo que me refería. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras, ¿para qué triángulos expresamente sirve? El rectángulo. Exacto. ¿Y esto es un triángulo rectángulo? No. ¿Sí? O sea, solamente le sirve cuando haya 90 grados aquí, pero aquí no hay 90 grados. Si no hay dudas, me avisan y ponemos otro ejercicio.
O hacemos uno de tiro parabólico. Había uno que yo me acuerdo que me enviaron bien lámpara que pedían el o los ángulos. 0. ¿Por qué 0i? ¿Dónde está 0i aquí? Aquí es 0 menos 80.3. El 80.3 de aquí es porque, mire, para obtener la velocidad del viento con respecto a tierra sería así. La velocidad del avión con respecto a tierra menos la velocidad del avión con respecto al viento. Esta es respecto a tierra, esta es respecto al viento. Entonces resto las componentes, pues x con x y y con y. Por eso es que resto 280 menos lo de aquí y 0 menos lo de acá. ¿Sí? De ahí es donde saqué esto. O sea, todo esto. ¿Estamos claros? Tengo una duda, ahorita que lo pienso más. Yo creo que sí es, no sé, que sí es válido utilizar Pitágoras para sacar la velocidad del viento, porque en el triángulo, juntándolo con la velocidad del avión respecto al viento, que eso claramente no es un triángulo rectángulo. Pero si ya tenemos las componentes rectangulares de la velocidad del viento, podemos formar ahí claramente la línea roja que marcaste. Ujú. Ahí ya tenemos la línea roja entrecortada. Esa es la componente en J, y la línea del eje es la componente en I. Y ahí sí tenemos un triángulo rectángulo. Sí, pero, lo que sucede es que aquí, o sea, yo sí le entiendo la idea. Lo que usted me está diciendo es que con el Pitágoras hallar primero la componente en J y luego hallar esta diferencia para poder hallar la componente en I, ¿verdad? Sí, Sí. Puede hacerlo también, sino que al final de cuentas da lo mismo, porque en vez de hacer Pitágoras, porque para hacer Pitágoras necesita la hipotenusa y necesita cuánto hay de aquí a acá. Y usted conoce esta longitud. claro, ahí habría que botar esa tangente. Exacto, pero podría hallarla de aquí, la que hizo usted, pero ¿cómo podría hallarlo? Con seno. Ah, con En el seno. seno del ángulo lo podría hallar y como va hacia abajo, pues le pone la dirección negativa. Y va a ver que si le sale, hágalo y va a ver que le sale menos 80.3. Sí le va a salir. Y de ahí, ¿qué va a tener que hacer? Hallar la componente en X, ¿con qué? Con el coseno, va a decir 280 coseno de 18, pilas con esto. Y luego, ¿qué va a hacer? Al de acá, ¿verdad? El de acá, ¿cuánto mide? 280, restarle lo de aquí. Le pregunto, ¿eso no es lo mismo que hicimos aquí? Bueno, sí. No, ¿verdad? Sí. Entonces, a la final aquí incluso hasta lo hacemos más rápido y como que evitamos confusiones, porque a veces uno en la presión, o sea, cuando está con la presión del tiempo, ya, pero uno como que se bloquea y cuando quiere hacer algo, le está como que maniobrando en ese momento y se olvidó. O sea, a mí me ha pasado, por eso les digo. ¿Están pasando las capturas de esto a algún grupo o algo? No, pero lo voy a subir a WhatsApp. ¿Ves que digo WhatsApp? Estoy loco. Lo voy a subir a WhatsApp, lo voy a subir a YouTube. Si alguien puede enviarme la que yo acabé de enviar al grupo, si alguien puede enviarla por aquí por Zoom, porfa. Es parecido al que acabaron de enviar, que dice termina el ángulo de tiro con el que se ha de apuntar un cañón para que den el blanco, situado a 200 metros de distancia horizontal y 100 metros de altitud sobre el cañón, sabiendo que la velocidad de disparo es 60 metros sobre segundo y la gravedad le pide que use de 10. El que yo voy a hacer ahora está un poco más complejo porque hay que ser un chance, digamos, no avispado, sino como que estar pendiente de todo. En el idioma guayaco, digamos que hay que ser como que mañoso. O sea, para ver las identidades y esas cosas que hagan falta. O sea, darse cuenta de todo, así.
Alguien me la reenvía, por favor, por aquí, por Zoom. El que yo envié. Hasta eso copié un ratito y denme unos minutitos que voy a llenar mi botellita de agua. Ya, ahí ya me llegó. Igual ya lo pongo. Espérenme un momentito. A ver, listo. Ya, qué belleza, ya me la enviaron 2 veces. Muchas gracias, Pillo Carriel. Ese de ahí está chévere. Ah, me enviaron el otro. Pero déjenme hacer uno de tiro parabólico para ir variando. Ya hicimos el circular, ya hicimos variado, velocidad relativa, ahora uno parabólico ya. O sea, para hacer de todo un poquito. Creo que ese es el segundo que me envió. Ah, ya está. Control C, control V. Si tienen algún comentario, algo que quieran hacerme, si pueden. No va a pasar nada, solo los votos. No es para. Si quieren, sí. A ver, mire. Le dice, un patinador desciende por una pista helada, alcanzando al finalizar la pista una velocidad de 45 metros sobre segundo. En una competición de salto, debería alcanzar 90 metros a lo largo, dice, de una pista inclinada a 60 grados respecto a la horizontal. Pilas que ya le están dando como que, le están dando un desplazamiento horizontal, ¿ya? Y le dice, ¿cuál es el ángulo o los ángulos que debe formar su vector velocidad inicial con la horizontal? Ahí viene la cosa. Este ejercicio sí es un chance complicadito, como le digo, porque tiene como que una traba. En este caso, yo voy a trabajar con este alfa, mire. Con ese mismo alfa voy a trabajar yo, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a tener una velocidad en X, ¿sí? Como es un tiro parabólico esto de aquí, la velocidad en X ya sabemos que es constante, ¿verdad? Entonces tengo una velocidad en X y voy a tener también una velocidad en Y, ¿sí? Entonces la velocidad en X, en este caso, vamos a ponerla por aquí, la velocidad en X, ¿cuánto va a ser? 45 coseno de alfa. Y la velocidad inicial en Y, ahí sí, porque en Y en cambio tengo la gravedad. Recuerde que la gravedad apunta hacia abajo en este caso, pero la forma correcta es decir que apunta hacia el centro de la Tierra. Aquí sería en cambio 45 seno de alfa. Ahora yo sé que el desplazamiento aquí sería así. Podría hallar el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. ¿Cómo? El desplazamiento vertical, vamos a poner delta Y y delta X. El delta X, bueno, ambos están igualitos. Sería 90 por el ángulo respecto al horizontal, coseno de 60. Entonces el desplazamiento en X, ¿cuánto va a ser? 45 metros. Vamos a poner por aquí, desplazamiento en X, 45 metros. 3,45. Y ahora el desplazamiento en Y, sabemos que debe llevar a un negativo porque va hacia abajo. ¿Cuánto le queda el desplazamiento en Y? Si para X es coseno, para Y es seno. Sería menos 90, seno de 60. ¿Cuánto le queda a ese chiste? Confirmen cuánto les queda ese chiste.
77.94 metros. 77.94 menos 77.94 metros. Menos 77.94 metros, ya, ok. Ahora, cuando ustedes tengan este tipo de casos donde siempre que le pidan un ángulo, le den los desplazamientos, o sea, también puede haber el caso que tenga usted el ángulo y le pidan la rapidez de inicio, que le digan cuál debe ser la rapidez mínima para llegar hasta acá. En este caso le dicen, bueno, si esa es la rapidez, ¿cuánto debe ser el ángulo? Siempre que pase eso, usted va a tener que recurrir primero al eje X, porque sabemos que en el eje X, ¿qué tenemos nosotros? MRU, ¿verdad? Ese es en el eje X. Y nosotros sabemos que el tiempo en Y es igual al tiempo en X y por eso es un tiempo T nada más. ¿Sí? Es el mismo tiempo, porque no es que la persona le llegan primero los brazos en el horizontal y luego le llegan las piernas en el vertical. No, pues llega todo completo, ¿verdad? Ahora, el tiempo yo lo voy a despejar y me quedaría así. Desplazamiento sobre velocidad, ¿verdad? Sería velocidad en X. En este caso, el desplazamiento sería 45 sobre la velocidad en X, que sería 45 coseno de alfa. ¿Estamos claros o no? Sí. Ok, entonces mire, SAS se fue y le queda que esto es 1 sobre coseno de alfa. Listo, ya tenemos eso. Una vez que ya hemos encontrado el tiempo, el otro paso va a ser irnos al eje de las Y. Nosotros sabemos la vieja confiable, desplazamiento en Y es velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que podemos dejarlo como el desplazamiento sería menos 77.94 es igual a la velocidad inicial en Y, que es 45 seno de alfa. Y mira, aquí es donde le digo, ¿cuánto es el tiempo? 1 sobre coseno de alfa. Menos 4.9 y el tiempo que es 1 sobre coseno de alfa al cuadrado. Entonces aquí le queda menos 77.94 va a ser igual. Seno sobre coseno. Tangente de esa vaina, ¿verdad? Menos, y aquí le queda 4.9. 1 sobre coseno, ¿qué es 1 sobre coseno? La identidad trigonométrica, 1 sobre coseno. La secante. Belleza, sería secante, pero como está aquí al cuadrado, sería secante al cuadrado de X. ¿Sí? Bueno, no es de X, perdón, es de alfa. Y mire, entonces ahí es cuando uno se queda, ¿oí? ¿Cómo es esa nota? ¿Cómo relaciono esto? Recuerden, la mayoría de identidades sale de la pitagórica. ¿Cuál es la identidad pitagórica? Coseno al cuadrado de X más coseno factor al cuadrado de X igual a 1. Exacto, seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. Secante es como decir 1 sobre coseno cuadrado, entonces voy a dividir todo para coseno cuadrado, a ver qué tiro con esa pepa y ya. Entonces aquí le queda coseno cuadrado de X y mire, esto aquí le da 1. Esto sería tangente al cuadrado de X más 1 es igual. 1 sobre eso sería secante al cuadrado de X. Y sí, ok, que ahora sí puedo dejar tangente y tangente. Sí, ahora sí, ¿verdad? Entonces, esto de aquí me queda menos 77.94. Porque mire, la mayoría de veces uno avanza hasta aquí y ya no sabe qué hacer. Por eso le digo, uno tiene que estar pendiente de las identidades. Cuando ustedes vean esto de seno, coseno, tangente, todo lo que sea con trigonometría, tienen que estar atentos a las identidades. Entonces aquí le queda 45 tangente de alfa menos 4.9. Y aquí le queda tangente al cuadrado de alfa más 1. Entonces, menos 77.94 va a ser igual a 45 tangente de alfa menos 4.9 tangente al cuadrado de alfa menos con más se hace menos 4.9. Ahora, esto lo voy a pasar al otro lado porque si se dan cuenta tengo tangente al cuadrado, tangente y luego ya no tengo. ¿Eso a qué se asemeja? Pues a x al cuadrado más bx más c
igual a 0. Así es como se resuelve la ecuación cuadrática. Entonces lo paso al otro lado y me queda 4.9 tangente al cuadrado de alfa menos 45 tangente de alfa menos 77.94 más 4.9 y eso es igual a 0. Por lo tanto, 4.9 tangente al cuadrado de alfa, mire, hasta aquí ya mire, aquí ya se acabó la física. Ya esto es pura matemática. ¿Cuánto queda aquí? Creo que queda 73.04. ¿Mm? 73.04 negativos. Y eso es igual a 0. Ahora sí. Aquí si usted quiere hace un cambio de variable y si quiere no. Ya es cuestión de cada uno. Por ejemplo, yo puedo decir que u es igual a tangente de x. Ya, pues entonces la reemplaza y le queda así. Como 4.9 u al cuadrado menos 45u menos 73.04. Solamente para que sea más inofensiva, pero es lo mismo. ¿Cuáles son los valores que le quedan aquí? Resuélvalo, por favor, la cuadrática. O sea, póngale ahí en la calculadora, no sé. ¿Cuáles son los valores? 4.34 Pues igual a 4.34 y ¿cuál más? menos 3.42. Menos 3.42. Listo. Y ahora con eso vamos a determinar los ángulos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos ángulos? Aquí sería 4.34 es igual a la tangente de alfa. Entonces alfa va a ser igual, esto pasa al otro lado como tangente a la menos 1. ¿Cuánto le queda a la tangente a la menos 1 de 4.34? 77.02. 77.02 grados, ¿verdad? Y ahora acá le queda menos 3.42 es igual a la tangente de alfa. Entonces alfa, aquí ¿cuánto le queda? Lo mismo, ¿no? Tangente a la menos 1 de menos 3.42. Menos 73.7 grados. Menos 73.7. Alguien está diciendo que le dio otro valor de U. O sea, otro valor es de aquí. ¿A todos les salió eso? Confirmo. A mí me salió 10.6, un U. Ajá, acá también, 10.6 me dicen, 10.59 y menos 1.41. Entonces quiere decir que los Ajá, sí, valores eso también me dio a mí. no están correctos. A ver, ¿cuáles son? 10.39. Punto 59. Menos 1.41. Entonces, a ver, alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de 10.59. ¿Cuánto sale aquí? $84.6 grados. ¿Cuánto? 84.6. 24.6 grados. Y el otro, en cambio, va a ser tangente a la menos 1 de esa vaina, que es menos 1.41. Creo que va a ser un número, a ver, negativo 0. Casi 90, creo. ¿O no? No. Menos 1.41. Menos 54.7 grados. Menos 54.7 grados. Ok. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Nos vamos a quedar con el 84.6. ¿Y por qué no con el negativo? Ambos son relativos al horizontal, ¿no es cierto? Sí, son relativos a la horizontal. Entonces quiere decir que esto es como que está apuntando hacia el suelo, pues, el de acá.
Por eso no lo tomé en cuenta. Porque ahí sería así. Esto Claro, el sería ángulo de la velocidad tiene que ser el Claro, que va hacia tiene- arriba. Exacto, tiene que ser hacia arriba. Entonces nos quedamos con el 84.6. ¿Estamos claros o no? Sí. Ya. Listo. Y de ahí le piden el tiempo de aterrizaje. Pues mira, aquí tiene el tiempo. Pues sería 1 sobre coseno de 84.6. Tiene que salir casi un... No, tiene que salir un número altito más o menos. $10.6. 10,62. O 10.6 segundos. Y listo, así estaría el ejercicio. Si vieron que tuvo la trampita de aquí. O sea, esa tienen que tenerla muy en cuenta. Pero ¿qué tal les pareció el ejercicio? Ya, más chico para tomar captura. Yo creo, ya. Es por el enunciado que no se ve. Igual les voy a hacer esto en PDF y se los paso al grupo, ¿ya? Para que ustedes tengan. Ajá, algo tedioso la trigonometría. O sea, eso digamos que le puso como que el toque de picantito, porque de ahí, domable el ejercicio. Como que difícil no estaba. Pase el link de grupo otra vez. Ya les paso. O alguien pase el link de grupo, por favor. Ahí les voy a pasar la resolución de lo de ahora en PDF. Vamos a buscar que yo por aquí también tenía unos ejercicios PEPA. A ver, lección 1. Repaso. De aquí de repaso. Tengo un libro que tiene casi todo, entonces si desean les puedo pasar también. Paso. Velocidad relativa. Verdad que aquí tengo dinámica porque en la primera lección se incluía dinámica. Hay bastante ejercicio. A ver, vamos a ver el de aquí. Que tiene que ver con caída libre. Dice, un disco tiene un agujero de 30 centímetros a 30 centímetros de su eje de rotación. Gira con rapidez angular constante en un plano horizontal en torno a un eje vertical. Ahí está.
En el instante en que la bola y el agujero están alineados verticalmente, encuentre la rapidez mínima angular del disco de manera que la bola pase por el agujero libremente. A ver. Mire, le piden la rapidez angular mínima. ¿Por qué le piden la rapidez angular mínima? Porque ¿cuál es el mínimo desplazamiento que pueda hacer el disco para que caiga y no golpee la bolita? ¿Cuánto es el mínimo desplazamiento angular que puede hacer? Una vuelta. Una vuelta, ¿verdad? Porque también puede hacer 2 vueltas y quizás coincide, o puede hacer 3, 5, 6, 7, 8, las que sea. Por eso es que le piden la rapidez mínima, porque usted puede calcular para la cantidad de vueltas que sea. Entonces por ahí tiene como que un dato adicional, porque aquí no le dicen nada de vueltas, nada de rapidez, ni nada, mire, no le dicen nada, ¿sí ven? Nada le están diciendo. Solamente le dicen el radio, que es de 30 centímetros, que sería 0.3 metros. Y bueno, el desplazamiento en Y para la bolita, que sería menos 1.5 metros. ¿Sí? Eso sería. Pero ahora miren, les pregunto, el ejercicio como tal parece complejo porque uno dice, ay, chute, ¿y ahora cómo hago para que esta nota coincida y todo? Pero ¿cuál es el punto clave del ejercicio? Saber qué tiempo se demora en caer, ¿qué cosa? La bolita. Y luego ese tiempo debe o no debe ser el mismo tiempo que debe tardarse la mesa con el orificio en dar una vuelta. Sí, ¿verdad? O sea, es como que le dice, ah, ya, mi loco, tírate un chance. Se tira y le dice, espérate, déjame darme una vuelta. Se da la vuelta y lo importante es que lo alcance, pues, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, el tiempo de la bolita va a ser igual al tiempo del disco. Esa es otra de las cosas que tenemos. Y que el desplazamiento angular va a ser 2 pi radianes, que es una vuelta. ¿Sí? Esa va a ser el desplazamiento angular. Ahora, con eso ya puedo aplicar cinemática. Se supone que si se deja caer, estamos hablando de caída libre, ¿no? Entonces vamos a hacer la bolita. Aquí. La bolita. Aquí le dice, a ver, desde una altura se deja caer, entonces la velocidad inicial en Y es 0 metros sobre segundos. El desplazamiento en Y, en cambio, es menos 1.5 metros. Y de ahí no tenemos nada más. Pero ya con eso podemos determinar todo. ¿Cómo? Con el de acá. Desplazamiento en Y es igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos 1/2 de la grabación, es decir, de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es menos 1.5 es igual, esto es 0, menos 4.9 por t al cuadrado. Sas. Entonces le queda que el tiempo es 1.5, 4.9 pasa acá, y como no quiero el cuadrado, le saco la raíz. ¿Cuánto me queda eso de ahí? Cero punto cinco. 0.55. 0.55, listo. Entonces, miren, ya con eso yo puedo obtener la de acá, o sea, porque mire, aquí lo mínimo, o sea, no me dan como que apertura del orificio ni nada, entonces por eso es que yo estoy asumiendo que justo ahí coincide en el centro de ese orificio, para que pueda pasar sin problema, porque si me dieran las dimensiones del orificio y todo eso, bueno, ahí ya sería otra historia, ¿sí? Por aquí le dice que tiene un agujero a 30 centímetros de su eje de rotación, o sea que ese es el radio, pues de aquí a acá hay 30 centímetros, ¿sí? Eso es lo que le están diciendo. Y ahora le dice encuentre la rapidez mínima. Bueno, ya con eso podemos hacerlo. Pero esto era la parte clave, determinar que el tiempo de la bolita era igual al tiempo del disco y tener como que una condición que minimice la rapidez. Porque como le digo, también puede usted tener el caso de que quiera dar 2 vueltas. Pero ¿en qué tiempo debe hacer esas 2 vueltas? En el 0.55. Puede dar 5, 6, 7, 8, las vueltas que usted quiera. Pero ¿en qué tiempo tiene que hacerlo obligado? En el 0.55. Porque si usted no cumple ese tiempo, la bolita va a golpear la mesa y no va a pasar libremente.
¿Me hice comprender? Sí, ahí sí. Simón dice ya. Listo. Entonces, ahora sí, con esto sería, a ver, la velocidad angular es el desplazamiento angular sobre tiempo. ¿Por qué pongo eso de ahí? Porque aquí me está diciendo que gira con rapidez angular constante. Ya, pues rapidez angular constante solo la de aquí. Entonces sería 2pi radianes sobre 0.55 segundos. ¿Cuánto le queda a esto? 2pi dividido por 0.55. Esto aquí queda 11.42 radianes sobre segundo. ¿Y esta qué sería? La rapidez angular mínima. Porque mire, por la lógica, si usted quiere dar 2 vueltas, por ejemplo, y que ahí caiga, ¿la velocidad debe aumentar o debe disminuir la velocidad angular? Aumentar. Debe aumentar. ¿Por qué? Porque el desplazamiento angular aumenta. Y mire, si esto aumenta, lo de acá también. Suponiendo, ¿no? 2 vueltas serían en cambio 4pi radianes. Aquí serían 2 vueltas. Para 0.55 segundos. Y cuando le sale eso, le tiene que salir el doble, porque va a ser el doble del desplazamiento. Debería salirle 22.84 radianes sobre segundo. Si quiere, compruébelo y va a ver que no le miento. Uh-huh, 22.84. ¿He sido claro o hay dudas? En efecto, está claro, dice.